como en los días de Noé, el fin del tiempo de gracia. Es muy importante, vamos a poner mucha atención y pidamos la ayuda del Señor para esta hora. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia al hablarnos a través de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, y gracia para que tu palabra tenga sazón a nosotros, oh Señor, nuestras almas que necesitamos consuelo, fortaleza y gracia, no solamente para nosotros, sino para poder ayudar y compartir con todos los que nos rodean, nuestros hermanos, acá en Colombia, en Medellín y también alrededor del mundo, y que gracias a tu misericordia nos ha sido concedido que podamos a través de las redes estudiar tu palabra. Aún mientras tenemos esta libertad, danos la fortaleza y la gracia, el valor y el deseo de hacer las cosas para ti con amor y para que te conozca el ser humano. Perdónanos, oh Señor, límpianos de todo pecado y bendice a los que están acá presentes en esta reunión. Que tu nombre sea glorificado, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Te lo agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, pues, vamos entonces a tomar el versículo 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué había en los días antes del diluvio? Gente que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No es que hubiera algo de malo en comer y beber y en casarse. Realmente eso es una condición muy normal de todas las sociedades humanas, ¿cierto? Pero el problema dice en el versículo 39 que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasó en los días de Noé, similar a la venida del Hijo del Hombre, es el factor sorpresa. Y es que cuando vino el diluvio, se los llevó a todos, no se dieron cuenta. Entonces, cuando venga la venida del Hijo del Hombre, se los lleva a todos, no se dan cuenta. Pero como ya tuvimos la oportunidad del tema pasado, el sábado anterior, donde vimos que lo que viene como ladrón es el día del Señor, es decir, es el tiempo en que se van a manifestar los últimos acontecimientos asociados previos a la segunda venida de Cristo. Entonces hoy lo que vamos a ver es qué es el ladrón, es decir, qué es el elemento sorpresa, que hace precisamente que los hombres no entiendan, así como nos está diciendo en este versículo, y hace que se los lleve a todos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 8. Y vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios esas condiciones. Vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a mirar las condiciones que existían en el diluvio, a las cuales Jesús hacía referencia, y luego tomaremos una recopilación del espíritu de profecía que nos ayude a ver el significado de estas cosas. Génesis 6, 1 al 8 dice: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaban. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Entonces acá hay algo muy importante. Lo que nos está mostrando es que hubo en los días anteriores al diluvio una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios según la Biblia? Hay un grupo de personas que interpretan este versículo como que estos hijos de Dios son ángeles.
Y como base toman el libro de Enoc, que es un libro apócrifo donde dice que un grupo de ángeles que llamados los vigilantes descendieron del cielo y lo que hicieron fue que codiciaron a las hijas de los hombres y tomaron de ellas, y que por eso dice en el versículo 4 que había gigantes en la tierra. Pero cuando nosotros miramos tomando los principios de estudio de la Biblia, ¿qué son hijos de Dios? Nos vamos a dar cuenta que en el Génesis se mencionan dos grupos. Un grupo está en el libro de Génesis capítulo 4, de a partir del versículo 17 hasta el 24, aunque no es el tema, nos está hablando de la genealogía de Caín, los descendientes de Caín. Ustedes saben quién fue Caín. Y en el capítulo 5, desde el versículo 1, hay una lista de los descendientes de Adán por la línea de Set, que fue el hijo de Adán y Eva que sustituyó a Caín. Entonces acá es muy importante entender que se nos está nombrando un grupo de personas que invocaban al Señor. Vamos a leer esto en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 25. De nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En otras versiones dice: los hombres comenzaron a llamarse del nombre del Señor. Entonces acá está hablando de dos grupos de personas, unos que invocaban el nombre de Dios, y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 1, dice en el versículo 12 y 13, pero a todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos está hablando de los hijos de Dios como aquellos que reciben esa facultad, a todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Entonces eso nos indica en la palabra de Dios que el Hijo de Dios hace referencia a esto, a los que creen en su nombre. ¿Qué nos indica esto? Que había un grupo de personas, descendientes de Adán, que creían en el nombre de Cristo, y había otro grupo de personas que no creían en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, a los que llama hijas de Dios, hijos de Dios, hace referencia a la genealogía de Adán por el lado de Set. Pero a los que llama hijas de los hombres, está haciendo referencia a la descendencia de Caín. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, sobre la descendencia de Caín, ustedes van a ver que hay una lista de mujeres. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, nos dice en el versículo 17, Caín conoció a su esposa, que concibió y tuvo a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Hay una lista de hombres acá, y dice en el versículo 19, Lamec tomó para sí dos esposas, una fue Ada y Sila. De ella Ada tuvo a un hijo que se llamó Jubal, y dice en el versículo 22, y a su vez Sila dio a luz a Tubal-Caín. Y dice en el versículo 23, dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila, oíd mi voz. Es la primera vez que se nombra la poligamia en la Biblia. Entonces acá hay unos elementos muy interesantes, porque si usted lee la genealogía de Adán, de Set, en el capítulo 5, ustedes van a ver que no se nombran mujeres, sino que es una lista de hombres. Entonces eso nos introduce al capítulo 6 de Génesis, donde nos habla de una descendencia de los hombres, identificada como hijas de hombres, y una descendencia de Set, obviamente ser humano también, pero de personas que eran creyentes en la voluntad de Dios y eran obedientes a su ley,
conocidos como los hijos de Dios. Entonces, una de las características del mundo antediluviano, en el capítulo 6, es que cuando los hombres, versículo 1, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a las que más les agradaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué indica de que hubo una mezcla de dos genealogías? Los descendientes de Caín se mezclaron con los descendientes de Set, el otro hijo de Adán. Y de allí, entonces, comenzó a haber en la tierra una apostasía generalizada. ¿Por qué? Porque al suceder esto, se mezclaron dos tipos de principios. Unos que temían a Dios con otros que temían y querían obedecer a los hombres. Y cuando se hizo esa mezcla, desafortunadamente se produjo el resultado que fue la apostasía, es decir, el conocimiento de Dios se perdió en la tierra. Entonces, una de las características de la segunda venida de Cristo es lo mismo, una mezcla entre la verdad y el error, una unión de principios entre el gobierno de los hombres y los que temían y obedecían a Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos habla, vamos al capítulo 14, versículo 8, dando una amonestación que tiene que ir a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Nos dice: un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 17, entonces ustedes van a ver que Babilonia hace referencia a una mujer que representa una iglesia apóstata que hizo alianza, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, hay una mezcla. Así como en el mundo antediluviano hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en Apocalipsis hay una mezcla entre las iglesias que profesan seguir a Cristo con los reyes de la tierra. Y como resultado se produce ¿qué? Una confusión llamada Babilonia, una apostasía generalizada, ¿cierto? Que lucha contra los principios del gobierno de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A los que se conectan a través del Facebook, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de la caja del chat, y a los que estamos en el Zoom, pues pueden prender el micrófono y participar si necesitan aportar algo. Lo importante es que podamos interactuar y que el mensaje pueda quedar claro. Entonces, esa era una de las condiciones. Vamos a leer la siguiente. Sigamos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué había? Mucha maldad, ¿cierto? Los hombres continuamente pensaban que lo malo, siempre había una tendencia a hablar y a pensar que lo malo. Versículo 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Entonces, la otra característica es que la maldad se generalizó, es decir, ya era abierta, no era encubierta, sino que ya los hombres, la mayoría de los hombres lo practicaban. Pero dice en el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, la otra característica es que aunque había una maldad generalizada en la tierra, habría un grupo pequeño de personas en la tierra que todavía conservaría el temor a Dios, ¿cierto? Y su integridad. Y acá tenemos como por ejemplo a Noé. Entonces quiere decir que antes de la segunda venida de Cristo tenía que haber una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que es lo que en Apocalipsis se llama Babilonia. También tenemos un aumento considerable de la maldad,
generalizado a tal punto que solamente habría un grupo de personas en la tierra que estarían dispuestas a obedecer y reconocer la autoridad de Dios y exaltar los principios de su ley. Entonces, básicamente, eso es lo que Jesús está describiendo. Por eso, cuando volvemos al libro de Mateo, al texto inicial, Mateo capítulo 24, vemos que Jesús sigue diciendo en el versículo 39, Mateo 24, 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Que así como fue antes del diluvio, sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Versículo 40. Estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. La pregunta es, antes del diluvio, si la idea del rapto fuera correcta, antes del diluvio hubo un rapto secreto. ¿Qué opinan ustedes? Antes del diluvio Jesús dijo que su venida iba a ser como en los días del diluvio, pero antes del diluvio un rapto secreto. No, entonces por acá opinan que no. ¿Cierto? Ya vemos por el relato bíblico que el diluvio vino y se los llevó a todos, pero no se raptó a Noé. Dios le dio la orden de que entrara él y su casa. Después de 120 años de advertir que los juicios de Dios finalmente vendrían sobre todos aquellos que no se arrepintieran del pecado, que no se volvieran de sus caminos. ¿Y cuáles eran los pecados que ellos cometían? Vamos a mirar estas declaraciones. Patriarcas y Profetas, página 70. Dice así: los antediluvianos no procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseaban conservar a Dios en su memoria, entonces buscaban el placer, eran orgullosos, ¿cierto? Dice, adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. La pregunta es, ¿hoy hay adoración a la naturaleza? ¿Hay culto a la naturaleza? Sí. Ustedes ven que hoy en día está creciendo, por ejemplo, el movimiento de protección del medio ambiente contra el calentamiento global. Pero si ustedes siguen, por ejemplo, estos movimientos, se van a dar cuenta que procuran exaltar a la tierra como la madre, ¿sí? Adoran a la tierra y no solo eso, sino que sostienen teorías que minan la confianza en el origen de la raza humana como proveniente de un creador y todo lo colocan a partir de la evolución de la naturaleza. Entonces hoy hay lo que existía antes del diluvio, adoración ¿a qué? A la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano. ¿Hoy se glorifica el ingenio humano? Sí. Hoy se exalta la humanidad, hay humanismo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que como hay un avance tecnológico, un desarrollo científico, se le da más prioridad a lo que establece la ciencia y la tecnología como lo que debe ser los principios que deben de regir una sociedad o nuestras creencias, incluso en cuanto al origen del mundo, descartando y sepultando las verdades de que ya estaban escritas desde hace miles de años en la palabra de Dios. ¿Qué más hacían los antediluvianos? Glorificaban el ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Hoy hay una adoración similar, sí la hay generalizada. De hecho, ayer, por ejemplo, aunque no vamos a entrar en esos detalles, hubo una oración mundial para consagrar a María, por ejemplo, a Rusia, por causa de la guerra. Pero, ¿de quién es el mundo? En el Salmo capítulo 24, desde el versículo 1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, si a alguien hay que consagrar, a alguien hay que procurar entregarle la tierra, es a su autor, al creador, ¿cierto? Por eso el mensaje de Apocalipsis 14
desde el versículo 6, es tajante cuando dice, temed a Dios y darle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No hace referencia a otra persona. A la madre de Cristo no hace referencia como tal. Apocalipsis habla de adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Pero entonces esa era una de las características que había en el mundo antediluviano. Vamos entonces a mirar más características, porque esas son las condiciones en que se debe encontrar el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Página 71, Patriarcas y Profetas. No se respetaba el vínculo matrimonial, ni los derechos de propiedad. Es decir, había un abuso, una toma por la fuerza de todo lo que no fuera propio. No se respetaban los derechos de propiedad. ¿Qué me dicen ustedes respecto, por ejemplo, a las cosas que han ocurrido en estos días? Y pongámoslo como ejemplo lo que ha sucedido, por ejemplo, con las sanciones a Rusia. No vamos a entrar en detalles de ese conflicto, pero ustedes saben que una de las cosas que ha sucedido es una serie de sanciones que buscan bloquear y debilitar económicamente a Rusia. Pero el problema no es que se hayan tomado las sanciones contra el gobierno ruso. Ustedes saben que estas han sido dirigidas contra todos los que sean rusos, los ciudadanos del común que nada tienen que ver con esto. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, una de las cosas que se han hecho? Se han bloqueado cuentas bancarias. Miles de cuentas bancarias se han bloqueado. Ustedes saben lo que significa usted tener su plata en un banco y que de un momento a otro, por la decisión de un gobierno, le quiten a usted todos los ahorros que tenía. Pues eso sucedió en estos días. Y miren que en los días de los antediluvianos no se respetaba el derecho de propiedad. Entonces, ¿estamos o no estamos en las condiciones del mundo como antes del diluvio? Claro que sí, ¿cierto? No se respetaba el vínculo matrimonial. Hoy hay un respeto por el vínculo matrimonial. No, el matrimonio es algo que se toma y se desecha o se realiza en personas de todas las categorías, todos los géneros, como se habla ahora. Ahora hay géneros para todo, ¿cierto? Entonces el principio sagrado original que se le dio al matrimonio ya no se respeta. Lo mismo sucedía en los días anteriores al diluvio. Dice acá, cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales. Hoy existe en día eso, sí. El consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Y eso es lo que hay hoy. Una forma desconsiderada de tratar la vida humana. Mueren miles de personas sin razón alguna. Se pone un hombre celoso y mata a la mujer. Se pone una mujer celosa y quema al hombre. Son cosas que ya han salido en las noticias. Y hay un desprecio por la vida de los niños, el abuso. Todas estas cosas son características que ya estaban presentes en el mundo antediluviano y que fueron la causa de su destrucción. Entonces, por eso Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24 que como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué más tenemos? Que hubo un momento, Jesús dice en Mateo capítulo 24, que los antediluvianos no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué significa ese no conocieron? Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. En el libro de Génesis, volvamos, Dios le había dado a los antediluvianos, lo leímos en el versículo 2 de Génesis 6, Dios les había dado un tiempo de 120 años. Es decir, hubo un periodo de tiempo y al final de ese periodo hubo un acontecimiento previo al diluvio. Entonces, cuando ustedes leen Génesis capítulo 6, versículo 3, dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así que sus días serán 120 años, el tiempo que Dios dio a los antediluvianos para que se arrepintieran. Pero después que pasaron los 120 años, dice en el capítulo 6, versículo 22, capítulo 7, versículo 1, después el Señor dijo a Noé:
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. En los siguientes versículos le explica qué animales deben entrar al arca. Pero dice en el versículo 4, aclarando el Señor, porque después de 7 días, todo ser, dice acá, porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y raeré la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto un justo delante de mí en esta generación. Y después de 7 días yo haré llover sobre la tierra. ¿7 días qué? 7 días después de haber entrado en el arca. Es decir, entraron al arca, dice en el versículo 16, vinieron macho y hembra de toda carne, como Dios lo había mandado, entraron al arca, pues, y el Señor cerró la puerta. Entonces Dios le da la orden a Noé que entre. La puerta se cierra, y en el momento en que la puerta se cierra, entonces pasan ¿qué? 7 días, y dice el versículo 17, el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Entonces hubo un tiempo de espera en el cual Noé permaneció dentro del arca. La gente todavía estaba afuera sin ver el diluvio, pero ya la puerta de oportunidad, la puerta del arca se había cerrado. Entonces cuando Jesús dice, como en los días de Noé serán los días del Hijo del Hombre, de la segunda venida de Cristo, es porque poquito antes que vengan los juicios de Dios finales, la destrucción final, que Él ha decretado precisamente para destruir al impío y la tierra en su estado actual. Precisamente eso es lo que va a suceder. Se cierra la puerta, pero ahora ¿cuál es la puerta que se va a cerrar? No es el arca ya literalmente, pero hay una puerta que se cierra, porque se termina un tiempo que Dios había determinado. Y cuando ya ese tiempo se completa, entonces viene viene la destrucción. Ya vamos entonces a terminar esta parte. Acá en el Zoom se nos va a cerrar. Y vamos a dejar el siguiente enlace para que entren a lo que falta en la reunión. ¿Qué vamos a tocar en la segunda parte? Vamos a tomar lo que significa esa puerta. ¿Y cuál es la puerta del arca que se cierra ahora? Y por qué, como en los días del diluvio, va a tomar por sorpresa a los seres humanos. Pero si nosotros entendemos bien estas cosas y comprendemos qué es lo que Dios está esperando de nosotros ahora, no nos tiene que tomar por sorpresa. Entonces vamos a mirar lo que significa esta puerta, para que le demos entrada a lo que veníamos hablando, o lo que significa entonces el fin del tiempo de gracia. Entonces, en la palabra de Dios, cuando el Señor va a ejecutar algo que tiene que ver con juicios, Él, ya vimos a través de Génesis capítulo 6, que Él da un tiempo determinado durante el cual se tiene que dar la oportunidad al ser humano de escuchar un mensaje. Noé pregonó, era pregonero de justicia, él pregonó un mensaje y se tenía que dar tiempo a que la gente lo asimilara, ya fuera para que lo aceptara o lo rechazara. Cuando finalmente las personas rechazaban el mensaje, era el tiempo cuando se ponía límite a la misericordia de Dios y se efectuaban estos juicios. Entonces acá hay un elemento muy esencial para el cierre de la gracia y tiene que ver con el mensaje. Básicamente es el mensaje el que causa una línea divisoria y es su aceptación o rechazo es lo que hace que se llegue al límite de la misericordia de Dios. Entonces por eso es que es tan importante el mensaje de la palabra de Dios. Significa que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de comprender estas cosas, porque del mensaje, de su aceptación o su rechazo, depende y viene el límite de la puerta. El cierre de la puerta, así como pasó por ejemplo con los antediluvianos. Se les cerró el tiempo de gracia cuando el mensaje se dio, pero finalmente la gran mayoría lo rechazó. Vamos entonces a tomar esto. Bueno, entonces acá hay un mensaje, Luis Mariano, todos los días son como los días de Noé, pero hoy estamos más cerca del tiempo de la venida de Dios. Bueno, y cada día más, sí. Se está acercando la venida de Dios, sí.
Así, estamos en un tiempo como en los días de Noé, pero lo que pasó en el mundo antediluviano, previo al diluvio, fue una condición más propiamente de lo que está sucediendo ahora, porque el mal se fue desarrollando con el tiempo. Y hoy en día, sí son todos los días como en los días de Noé, pero hoy en día, porque son tiempos precisamente que están anunciando por medio de estas señales que Jesús dio, que la venida del Señor Jesús está cerca. Le agradecemos por su comentario. Vamos entonces a mirar. Dios siempre dio un tiempo de plazo con un mensaje de arrepentimiento. Por ejemplo, hay otras formas de verlo. Está, por ejemplo, en el libro de Génesis. Vamos a mirar Génesis capítulo 15. Dios se encuentra con Abraham y le dice Dios, Génesis 15:13. Le dice Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena, y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán, después saldrán con gran riqueza. Entonces Dios le está diciendo a Abraham que habría un tiempo de 400 años en su época, durante el cual se le daría oportunidad a ¿quién? Donde los hijos de Israel estarían en Egipto. Dice en el versículo 16, y en la cuarta generación, o sea, cuando estén terminando los 400 años, volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Es decir, la maldad de los cananeos iba a tener un límite. Cuando esa maldad llegara al colmo, es decir, se generalizara a tal punto que ya Dios viera que no era posible a través de un mensaje de arrepentimiento y de todas las evidencias que él dio, por ejemplo, sus señales en Egipto, que ellos se volvieran de corazón en arrepentimiento y se volvieran de sus pecados, entonces sería el límite para los amorreos. Esos periodos también los encontramos, por ejemplo, en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro ustedes conocen la historia de Jonás. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a los de Nínive para que se arrepintieran? Después que les dio un mensaje, primero vino el mensaje, y el mensaje tenía un tiempo, y ese tiempo tenía un límite. ¿Cuánto fue el tiempo para los de Nínive? 40 días, ¿cierto? Le dice Jonás a los ninivitas, de aquí a 40 días Nínive será, ¿qué? Destruida. La pregunta de Nínive, ¿fue destruida después de los 40 días? No. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Entonces, el cumplimiento de los juicios de Dios es condicional. ¿Condicional a qué? A la respuesta de los hombres frente al mensaje. Si aceptan el mensaje, Él dilata sus juicios, pero si ellos rechazan el mensaje, entonces eso acelera ¿qué? O fija el tiempo cuando Él tiene que manifestar eso. Entonces siempre hay un mensaje, un periodo de tiempo y una fecha límite, o un punto límite, no una fecha, un punto límite, que es lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento el día del Señor. Cuando usted lee en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No dice que el Señor vendrá como ladrón, sino el día del Señor, es decir, el momento en que se cierra la puerta, así como el arca se cerró y fue sorpresivo para todos, igual pasaron otros 7 días, pero ya no había oportunidad para nadie. Bueno, entonces vamos acá a través del Zoom, les voy a dejar, pueden entrar nuevamente por el mismo enlace y si no, entonces yo les voy a dejar otro en un momento por el WhatsApp para que puedan entrar y podamos completar la reunión. Y a través del Facebook, mientras tenemos ese lapso por ahí de 1 minuto, entonces pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios y vamos entonces dándole paso con un poquito de pausa para que podamos entonces seguir. Entonces vamos a mirar otros periodos de tiempo que la Biblia está mencionando. Vamos a tomar por ejemplo ya vimos entonces el de Abraham, ya vimos el de los antediluvianos, ya vimos el de Jonás. Bueno, entonces vamos a continuar, no nos detengamos más con los periodos de tiempo. Entonces hay periodos de tiempo en la Biblia. El más largo es el de los 2300 años, 2030 tardes y mañanas, ¿cierto? Pero entonces, hacia la venida de Cristo nos está hablando de ¿qué? De un día cuando se tiene que manifestar ¿qué?
un cierre, una aceptación o un rechazo. ¿Qué es lo que se acepta o qué es lo que se rechaza? Un mensaje. Y eso es lo que causa precisamente que se parta esa línea. Hay una línea divisoria en un momento entre los que le sirven a Dios y no le sirven. Entonces dice acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, hablando del tiempo en que se tiene que manifestar el día del Señor, dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, y este tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo se da la orden de no dañar? Hasta que haya un sellamiento. ¿De quiénes? De los siervos de Dios. ¿Qué es lo que se sella? ¿Qué es precisamente lo que tienen estos siervos de Dios que marca la diferencia y que permite que Dios los pueda proteger en un tiempo donde se van a desatar qué? Los vientos en la Biblia son símbolos, en este texto son símbolos de conflicto, de guerra y de destrucción. ¿Qué es lo que se sella? En el libro de Primera de Timoteo, miren lo que dice a ver si es en Primera de Timoteo, no, ese creo que es en Efesios. Ya lo voy a buscar porque no lo tengo acá en la lista. Dice en ese texto: conoce Dios, y este es el sello, conoce Dios a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, el sello es que Dios conoce a los suyos, y todo el que se aparte de iniquidad, ese es el que invoca el nombre del Señor. Entonces, básicamente el sello es eso, que Dios conoce a quiénes son los que lo invocan y quiénes son los que le temen, y los va a proteger en el día de ¿qué? En el día de su ira, ¿cierto? Ya les voy a pasar este texto apenas lo encuentre porque no lo tenía en esta lista. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces hay un límite que los hombres no pueden pasar. Profetas y Reyes, página 206 nos dice: Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá en el cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y a las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán ¿qué? Las súplicas. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? El mensaje. Cuando el mensaje ya no se oye es porque ya ha llegado el ¿qué? El límite, el tiempo límite. Por eso debiéramos darle gracias a Dios porque todavía se escuchen voces que estén procurando enseñar este mensaje. Para muchas personas esto será molesto, pero va a llegar el día cuando no la van a poder escuchar. Y cuando ya no se puede escuchar es porque ya se ha llegado al límite. Porque lo mismo pasó en el diluvio. Cuando no volvieron a escuchar la voz de Noé porque entró al arca, es cuando se llegó al límite. Entonces ya sabemos que es el tiempo cuando los juicios de Dios se derraman ¿qué? Sin misericordia sobre un mundo impenitente. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar cuál es el mensaje precisamente que marca la diferencia. ¿Qué es lo que hace que se llegue al límite de la paciencia de Dios? En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, está el último mensaje de amonestación al mundo antes de que se cierre la gracia. O sea, ese tiempo que Dios le da al hombre para que pueda arrepentirse. ¿Qué es el tiempo de gracia? Entonces ya lo vimos. Fue un tiempo de 120 años para los antediluvianos, advirtiéndoles que a causa de sus iniquidades se estaban acercando los juicios de Dios sobre la tierra y como consecuencia iban a ser destruidos.
Entonces eso fue un tiempo de gracia. El tiempo de 400 años que le dio Abraham, que le dio Dios a los amorreos en el tiempo de Abraham, fue un tiempo de gracia. Hubo un mensaje de advertencia para ellos que se desoyó, y cuando ya ellos lo rechazaron, se llegó al límite. Y así sucesivamente, lo mismo los 40 días de Jonás. Entonces eso es muy importante. En Apocalipsis nos dice, en el capítulo 14, nos presenta el último mensaje de amonestación al mundo, como 3 ángeles que vuelan por el medio del cielo. Y respecto a estos, entonces se dice, el mensaje de amonestación dice el primero, versículo 7, Apocalipsis 14, 7, primer ángel, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Es decir, es un mensaje que está indicando que se ha acercado el momento del límite, cuando se va a cerrar la puerta ¿de qué? De la misericordia, de la gracia. El segundo ángel dice en el versículo 8, ha caído la gran Babilonia. Es decir, llegó el momento donde el sistema de confusión que se formó por esa mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, como en el diluvio, cuando sucede ese estado de apostasía, entonces viene el tiempo de ¿qué? De la caída del sistema mundial, que acá en Apocalipsis se le denomina que en ese tiempo será ¿qué? Babilonia. Y en el versículo 9 está el punto límite. Acá está la clave para entender cuándo es que se va a cerrar esa puerta de misericordia para el mundo. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado ¿qué? Puro en el cáliz de su ira. Según este texto, ¿cuándo se derrama la ira de Dios? Cuando los hombres hayan rechazado la amonestación del primer ángel y del segundo. El uno dice que la hora del juicio ha llegado, el otro que ha llegado la caída de Babilonia, y el tercero advierte contra la marca de la bestia. Y dice que el que reciba la marca de la bestia, ese va a recibir ¿qué? La ira de Dios. Es decir, ha llegado al límite. ¿Cuál va a ser el límite? La marca de la bestia. El que reciba la marca de la bestia es el que habrá pasado la paciencia de Dios, así como los antediluvianos pasaron el límite de la paciencia porque rechazaron el mensaje previo que Dios había enviado a través de Noé. Entonces, el rechazo de ese mensaje causa que se llegue al límite de la paciencia de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, y nuevamente reitero en esto, que lo que Dios quiere es que se escuche el mensaje. Como los hombres no lo han escuchado ni lo escucharán, la gran mayoría, entonces va a venir lo que Él dijo en su palabra que estaba determinado que tenía que ocurrir. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos y amigos, porque se entiende mal a Dios. Muchos consideran que Dios envía su juicio sobre la tierra, es como si fuera un asunto de simple capricho. No, Él da una oportunidad suficiente, son años que Él le da al hombre para que tenga tiempo de reflexionar, de escuchar la amonestación y de volverse a Él en arrepentimiento. Pero cuando los hombres se encargan de rechazar y tratar con indiferencia lo que Dios les envía con misericordia, entonces llega el momento donde ya no lo quieren escuchar más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios tiene que permitir que entre el ministerio de su ira. Eso es una cosa extraña, pero hermanos y amigos, hay que aclarar esto. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, ¿por qué Dios tiene que destruir? Eso no es lo que a Él le gusta, a Él no le gusta eso. Él dice en el libro de Ezequiel, vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, yo quiero es que se vuelva de su mal camino y que viva. Eso lo dice Él en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Dios es como un padre de familia. Y háganse de cuenta que ustedes tienen una familia, los que son padres pueden entender un poquito esto más. Piensen que ustedes tienen 3, 4 o 5 hijos. Y de esos 3, 4 o 5 hijos que se crían todos juntos y que usted educa con mucho amor y paciencia, cuando ya llegan a cierta edad, digamos que de esos 5 hijos, unos 3 comienzan a manifestar una actitud rebelde, soberbia, totalmente, o sea, buscan el vicio, están en malos caminos, hablan malas palabras, hacen malos tratos, comienzan a destruir a los demás, consiguen una mujer y le rompen el corazón,
o abusan de un hijo. Entonces comienzan a hacer esa serie de cosas. Entonces son 5 hijos y 3 están haciendo esto. Entonces usted como padre, ¿qué hace? Busca la corrección, los amonesta, les advierte. O sea, trata de ponerle límites precisamente a eso, porque usted quiere que ellos sean hombres de bien, que se superen, que salgan adelante, que sean útiles a una sociedad. Pero resulta que estos 3 hijos pues, siguen y siguen con lo mismo. Y sucede que a medida que ellos van creciendo, no solamente hacen estas cosas, sino que a los 2 hijos que faltan, que sí son más juiciosos, más atentos a las palabras del padre, que sí están procurando seguir el ejemplo de su padre, estos 3 hermanos tratan de sembrarle las mismas ideas y los mismos principios que ellos tienen a los 2 que todavía están sanitos. ¿Qué va a hacer el padre de familia? ¿Qué harían ustedes? Si ustedes ven que tienen 5 hijos, 3 de ellos están prácticamente perdidos porque se desbocaron por lo malo, a pesar de todos los esfuerzos que usted hiciera por salvarlos, y quedan 2 que todavía se pueden formar de una forma correcta. ¿Qué hacen ustedes? A ver. Tienen que hacer algo. No pueden permitir que sigan viviendo juntos. Porque si siguen viviendo juntos, van a ser 5 los que se van a dañar. Entonces es preferible que esos 3 salgan y no que los 5 se pierdan. Entonces el padre tiene que tomar precisamente una acción, y es ponerle límite a la actitud de los hijos rebeldes y disidentes de estar rechazando lo que Él les ha dado. Eso básicamente es la actitud de Dios con el ser humano, y es lo que pasa en el mundo. Cuando la mayoría de los hombres rechaza el mensaje de amonestación del tercer ángel, que dice: si alguno adora a la bestia o su imagen y recibe su marca, beberá el vino de la ira de Dios. Entonces, cuando la mayoría rechace el mensaje, entonces ese es el punto límite donde termina la misericordia. Entonces entendemos, básicamente lo que se está diciendo es que la causa es el mensaje, y que el límite de tiempo es por la aceptación o el rechazo del mensaje. Por eso es que el Señor todavía no se ha manifestado. Hay personas que se desesperan porque dicen: pero es que igual el Señor no ha venido. No, es que no ha venido porque es que Él en el tiempo que Él pone, así como puso los 120 años, Él da una oportunidad, y Él tiene que dar claridad respecto a los principios de su gobierno para que los hombres tengan la oportunidad de elegir. Entonces Dios ahora todavía está esperando que los hombres elijan, pero los hombres no siempre van a seguir así. Va a llegar un punto donde la mayoría de la humanidad va a elegir rechazar el gobierno de Dios, y no solamente su gobierno, sino su amor, el infinito sacrificio que Él hizo al entregar a Jesús para que a través de Él pudiera ser restaurado el hombre de la condición rebelde del pecado a una vida de obediencia a su ley, así como era al principio. Entonces, por eso no ha venido, pero está dejando claro qué es lo que tiene que suceder, que va a marcar el límite. Cuando venga la imposición de la ley dominical, la marca de la bestia como tal, entonces ahí es donde ya todos los seres humanos van a elegir y van a decidir, y ahí es donde se llega al límite de la misericordia. Cuando se llegue al límite, los hombres no se van a dar cuenta que ya pasaron el límite, porque por no conocer las profecías no van a entender, pero ya habrán cumplido la profecía y se habrán puesto del lado de los que son de los que van a ser destruidos por causa del pecado. Entonces eso es muy importante. Uno es el mensaje de los 3 ángeles. 2, ¿qué es lo que causa o qué es lo que lleva al límite de la paciencia de Dios? El rechazo del mensaje de la Odisea. El mensaje de Apocalipsis capítulo 3. Eso, como dice el texto, acá van a repetir el texto. Le voy a pedir el favor que lo lea Sandra, el texto donde dice que el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Qué significa? Primera de Timoteo capítulo 2, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice ese texto? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Primera de Timoteo 2:19, recuerden, ese es el texto que nos está hablando de que el sello de Dios, los que reciben el sello de Dios son los que lo conocen, invocan su nombre, y por eso el Señor los protege. El Señor los conoce, porque ellos invocan y respetan su nombre. Entonces, cuando llegue el tiempo de la marca de la bestia, se va a ver quiénes son los que respetan a Dios e invocan su nombre y quiénes son los que prefieren adorar a la bestia. Porque la bestia manda a matar al que no la adore y al que no reciba su marca. Entonces se va a ejercer una presión sobre la población mundial para que decidan. Y cuando llegue ese punto límite, entonces los que decidan buscar el favor de los hombres antes que la protección de Dios, entonces son los que reciben la marca de la bestia y se les cierra la puerta del arca, así como se les cerró a los antediluvianos. Eso es lo que los va a sobrecoger como ladrón, no es que se los va a raptar. No es que se va a raptar a la iglesia y la sorprendida va a ser la iglesia, no, los sorprendidos van a ser los transgresores de la ley de Dios. A ellos es a los que va a coger por sorpresa. En el tema pasado, que ustedes lo pueden mirar, igual todavía está en la página, ustedes pueden ver los textos de la Biblia donde muestra por qué coge como sorpresa es a los impíos. Pero uno de estos textos está en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sobre quién va a venir como ladrón según este texto? Sobre el que no se ha arrepentido, no sobre el que se ha arrepentido sobre su iglesia para llegar y llevársela, raptada, no. Acá es sobre el que no se ha arrepentido. Si no te arrepientes, dice el texto, vendré sobre ti como ladrón. Y si ustedes miran Apocalipsis capítulo 24, la parábola del siervo malo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de los cabritos y las ovejas, ¿quiénes son los sorprendidos? El siervo malo es el que es sorprendido. Las vírgenes imprudentes son las que son sorprendidas y cuando van a entrar se les cerró ¿qué? La puerta y el esposo dice no os conozco. El siervo que escondió el único talento es el que queda sorprendido y es el que se echaba a las tinieblas y el crujir de dientes. Y los cabritos, los de la izquierda, son los que se ven sorprendidos porque se dan cuenta que lo que no le hicieron a los hijos de Dios, tampoco se lo hicieron a ¿qué? A Cristo, y por eso son rechazados. Es decir, son rechazados los que rechazaron el mensaje. Son rechazados los que no escucharon la amonestación de Dios cuando todavía había tiempo. Entonces llega el momento donde dice Apocalipsis capítulo 22, para que vamos cerrando ya este mensaje. Apocalipsis capítulo 22 nos dice en el versículo 11. Y 12. Dice Jesús, el que es injusto, siga siendo injusto. Vamos a leer, perdón, desde el 10, vamos a mirar el contexto. Le dijo Jesús a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa no sellar? Que las palabras de la profecía tendrán que ser abiertas y comprendidas por todos, como el último paso que Dios va a dar para llamar a los hombres al arrepentimiento. Va a haber un conocimiento de Dios que va a alumbrar toda la tierra, y dice luego, cuando según la aceptación de ese mensaje o el rechazo, el que es injusto siga siendo injusto, el que es sucio siga ensuciándose, y el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Es decir, quedan dos grupos establecidos, unos ya no pueden cambiar porque ya tomaron su decisión final de rechazar a Cristo y su oferta de salvación por obtener el favor de los hombres, y hay otro grupo que ya permanecerá fiel e inconmovible, sellado con el sello de Dios que en sus frentes. Entonces yo les voy a leer este último extracto para que veamos lo que sucede precisamente en ese acontecimiento en el cual Jesús declara precisamente que se ha terminado el tiempo de la gracia. Y lo voy a leer acá, permítanme, lo voy a leer del libro de Primeros Escritos. Es muy interesante, vamos a prestar mucha atención, porque es bastante interesante. ¿Cuándo se cierra la puerta del arca otra vez?
cuando se termina el mensaje. Dice acá, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, a quienes después de cumplir su obra, estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Entonces dice acá, vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Toda esta descripción está en el libro de Apocalipsis. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, y quedaron sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos en alta voz exclamó, «Consumado es». Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Lo que leemos en Apocalipsis, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los muertos y después el de los justos vivientes. Habiendo hecho Cristo expiación por los pecados de su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, el límite de la gracia es en el momento en que Jesús termina su mediación en el santuario celestial, porque es la aplicación de esa gracia que Él hace todos los días, presentando su sangre como mediación para lograr el perdón del hombre. Cuando tú le pides perdón, cuando le oras a Él todos los días y realmente estás buscando hacer su voluntad, Él presenta tu caso delante del Padre y Él hace intercesión presentando los méritos de su propio sacrificio, que es el único que Dios acepta como válido para poder darle al hombre una segunda oportunidad. Entonces, cuando ya esa obra termine, Jesús dice, consumado es, deja caer el incensario y determina, y ya queda determinado, quiénes lo rechazaron para siempre y quiénes lo aceptaron para siempre. Al salir Jesús del lugar santísimo, el tintineo de las campanillas de su túnica, una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido, así como pasó cuando se cerró la puerta del arca. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, toda la gente tuvo un freno, pero cuando Jesús dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las placas, que vinieran los juicios de Dios mientras Jesús oficiase en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, ya nada detiene la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia de un Dios santo. Había sido decidido todo caso y había sido numerada cada joya. Se detuvo Jesús por un momento en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas y una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica dejó el cielo, y las placas, los juicios de Dios ya estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían, pero otros, miren acá lo que sucede, acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que se les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero ya los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores.
Había sido ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. ¿Qué era lo que invitaba? El mensaje, la voz de misericordia. Es el mensaje el que causa la línea divisoria. Y volvemos y lo repetimos, porque eso es lo que tiene que quedar claro. El mensaje es el que cierra la puerta de la gracia. El límite de la gracia es cuando se rechace el mensaje. Cuando los hombres rechazan el mensaje que Dios les ha enviado por tanto tiempo, entonces ahí es el límite. Entonces ese es el ladrón que viene en la noche, ¿ve? El día del Señor, del cual hablan todos los profetas, porque ya no habrá más que misericordia. La dulce voz de misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. Por eso Jesús dijo que esforzaos a entrar por la puerta que angosta, porque muchos desearán, pero no ¿qué? No podrán. Dice acá, cuando los santos del cielo se interesaban en ellos no tuvieron interés. Muchos deseaban la vida, no la escogieron. Y por eso ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, al Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona al pecador durante algún tiempo todavía, que eso es lo que ha hecho Cristo hasta ahora. Cuando se presenta tu caso y el mío, y cuando hemos fallado, Él nuevamente lo presenta y le dice al Padre, perdona por un tiempo todavía, dale todavía un poco de tiempo, hasta que abonemos alrededor. Y si ya no da fruto, entonces ya toca quitarlo después. Perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras, hecho está. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. ¿Ven? Como en los días de Noé. ¿Cuántos aceptaron el mensaje de Noé, de amonestación? 8. Pocos, solamente 8 personas de todo el mundo. Y eran miles de personas las que habitaban el mundo ya en ese tiempo. Dice acá, y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras, demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios, corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra de Dios. Pero dijo el ángel, y esto está en el libro de Amós, no la hallarán. Hay hambre en la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de las palabras de Dios, de oír las palabras del Señor. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando de más las riquezas y los placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. ¿Qué es lo que nos impide aceptar al Señor para que este mensaje se pueda cumplir? ¿Qué es lo que va a suceder con los hombres cuando precisamente se den cuenta que el mensaje que por tanto tiempo no quisieron oír y que escucharon va a ser el que van a querer escuchar en el tiempo donde ya no se va a poder? Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo terrible de agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: «Tú me impediste recibir la verdad, que me hubiera salvado de esta terrible hora». La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: «Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos». Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Es solemne lo que nosotros estamos escuchando. El rechazamiento del mensaje es el que pone límite a la gracia que el Señor nos ha ofrecido durante tanto tiempo.
La pregunta es, ¿y tú personalmente qué has hecho con el mensaje que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Y cuántas veces lo has aceptado? Pero pregúntate también si lo has rechazado, porque si lo has rechazado vez tras vez, te estás preparando para llegar, ¿qué? A ese límite. ¿Cuál mensaje? El mensaje de amonestación de los 3 ángeles, que es el último mensaje de advertencia al mundo. Muchas iglesias hablan muchos mensajes que tienen que ver con el Evangelio, pero no toman la verdad para este tiempo, que es el Evangelio eterno, que tiene que ser predicado proféticamente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y es el mensaje de los 3 ángeles. La aceptación o el rechazo de ese mensaje va a ser lo que va a definir si cuando Jesús termine su intercesión en el santuario vas a ser aceptado entre los redimidos o vas a ser rechazado. Y cuando venga eso no te vas a dar cuenta. Vendrá precisamente, vendrá la sentencia irrevocable, el juez la dará, dirá pesado ha sido en balanza y hallado falto, pero tú no te darás cuenta de eso. Cuando Jesús venga en las nubes, ya hace un tiempo ya se decidió tu caso o el mío. Y es precisamente ese el llamado que Dios nos quiere hacer en esta hora. Por eso queríamos tener esa oportunidad, en vista de que la palabra de Dios nos está enseñando que ese es el día del ladrón que nos va a sobrecoger ese es el día que nos va a sobrecoger como ladrón en la noche si no estamos preparados, si rechazamos el mensaje de amonestación de los 3 ángeles. Entonces el apóstol Pablo nos dice en el libro de 2 de Tesalonicenses cuál es el plan de Dios para nosotros, para que nosotros hagamos ahora mientras tenemos la oportunidad. Vamos a terminar con esto. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos dice en el versículo, desde el versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 desde el versículo 1. Hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Miren que estamos tomando el mismo principio de estudio. ¿Qué viene como ladrón? El día del Señor, es decir, el cierre de la puerta de la gracia, el fin del tiempo de gracia. Cuando digan paz y seguridad, lo que acabamos de leer, que eso harán los ministros y la gente que le dice al pueblo, no pasa nada, las cosas van a seguir como siempre. Los principios de enseñanza populares, que son los que usaban los antediluvianos para adorar la naturaleza, les van a decir que el mundo no va a cambiar porque Dios aparezca en las nubes, porque sencillamente para ellos no hay Dios, o si hay Dios está controlado por las fuerzas de la naturaleza. Entonces ellos hablan de paz y seguridad. Le dicen a la gente que no tengan temor, que no va a pasar nada. No les advierten nada del peligro. Y lo que acabamos de leer es que cuando se cierre la gracia, muchos les van a reprochar porque les ocultaron estas cosas cuando tenían la oportunidad de haber advertido para que la gente se preparara. Cuando digan paz y seguridad, versículo 3, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción como dolores a la mujer encinta y no escaparán. No escaparán porque los va a coger por sorpresa el día del cierre del tiempo de la gracia, poco antes de la segunda venida de Cristo. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, es decir, no es la iglesia la que es sorprendida como ladrón. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que la iglesia no es la que va a ser sorprendida. ¿Quiénes? Los que estén preparados, los que hayan escuchado, advertido, comprendido y obedecido el mensaje de amonestación del tercer ángel que dice, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe su marca, recibirá el vino de la ira de Dios. Y escuchan el mensaje que dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quiénes son los que adoran al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Los que siguen su ley. Y la adoración a Dios por ser el creador está fijada y está estipulada más claramente en el 4º mandamiento. El sábado es el punto que va a mostrar quiénes realmente están escuchando el mensaje de amonestación de los 3 ángeles. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo acá, versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero los que somos del día seamos sobrios,
Vistamos la coraza de la fe y del amor, y el yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Escuchar el mensaje de amonestación, que dice, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo termina dando estas recomendaciones. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presidan en el Señor y os amonestan, es decir, apreciar, valorar el mensaje que todavía se da mientras todavía hay tiempo, ¿cierto? Y a los que trabajan para el Señor, tenerlos en mucha estima y amor, por causa de su obra, no con indiferencia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No es tiempo de permanecer ociosos, y más cuando se está acercando el día del Señor, el cierre de la puerta de la gracia. Que alentéis a los tímidos. ¿Cómo somos nosotros? Miren que lo que Dios está pidiendo acá no son cosas extraordinarias. ¿Qué es alentar a un tímido? ¿Qué es ayudar a una persona? ¿Cómo tratas tú a una persona tímida, retraída, por ejemplo, que la sociedad no considera? Cuando ustedes entran a una reunión social, ¿dónde está el tímido? Por allá en un rincón. El tímido no habla, el tímido está por allá. ¿Cuántos se preocupan por el tímido? Esa es una de las características de los que se están preparando para el día de la venida del Señor. Que sostengáis a los débiles. ¿Cuántos se preocupan por los débiles? La gran mayoría incluso se preocupan por sus amigos, por aquellos que los aman. Pero ¿cuántos están preocupados por la viuda? ¿Cuántos se interesan en el huérfano? ¿Cuántos se interesan en los presos? ¿Cuántos se interesan en las mujeres que no tienen forma y que buscan la calle y que son usadas en la calle? ¿Cuántos están buscando, no necesariamente a los que están allá en la calle, a los mendigos, pero que en su propio medio a esas personas que no son valoradas, a esas personas que son consideradas por demás como los débiles? ¿No se dan cuenta que la mayoría de las personas se interesan son en los interesantes, en los que hablan bien, en los que tienen modo, en los que tienen capacidad de divertir y de dar a los demás, ¿sí? Pero al que no puede, a ese no se le presta tanta atención. Hay una indiferencia porque no estamos cubiertos con la coraza de la fe y del amor. Versículo 15, que ninguno devuelva a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno entre vosotros y todos. ¿Cuántos somos los que devolvemos bien por mal? ¿Cuántos? Esos son los que se están preparando, están escuchando el mensaje. Estad siempre gozosos, versículo 16. ¿Cuántos están procurando el gozo siempre aún en las circunstancias más difíciles? Esos son los que se están preparando. Orad sin cesar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar al Señor en oración? ¿Cuánto del día? Los que oran sin cesar se están preparando porque son hijos del día y no de la noche, y no los va a sorprender el día del Señor como ladrón. Dad gracias a Dios por todo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por todo? No apaguéis el Espíritu. ¿Cuántos procuran la dirección del Espíritu Santo? No menospreciéis las profecías. ¿Cuántos le están prestando atención al mensaje profético de amonestación dado en el mensaje de Apocalipsis? Apocalipsis 14 especialmente, en el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Apartaos y absteneos de toda especie de mal. Someted toda prueba y retened lo bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el mensaje. No sabemos si lo vamos a volver a escuchar, pero lo que sí les hacemos es la invitación a que tomen la palabra de Dios, tomen el escudo del amor, que finalmente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y escuchemos el mensaje de amonestación que advierte contra la marca de la bestia y nos enseña a recibir el sello del Dios vivo. Este mensaje tiene que ser aceptado o rechazado. ¿Cuándo es el límite del tiempo de gracia para el mundo? Cuando la mayoría del mundo rechace ese mensaje. Pero ¿cuándo es el límite de gracia para ti o para mí? No necesariamente tiene que ser allá. Cuando el mensaje de amonestación que Dios da se toma con indiferencia o se rechaza, no sabemos si vamos a tener otra oportunidad para volverlo a escuchar. Entonces hay un límite que nosotros estamos marcando. Es solemne escuchar estos mensajes
Y es un privilegio porque te abren la puerta para que puedas conocer el maravilloso plan de Dios para tu salvación. Pero rechazarlo también tiene su consecuencia. Dios no te obliga, porque Dios no va a obligar a nadie. Dios simplemente advierte, pero Él desea para ti la salvación, la vida eterna. Y es por esto, queridos hermanos y amigos, que nosotros estamos procurando hacer el esfuerzo posible a través de los medios que el Señor nos está permitiendo para poder tomarnos este tiempo, presentar estos mensajes para que ustedes los estudien, los analicen y para que tomen decisiones en sus vidas. Es por ustedes, ¿sí? No es por nosotros, es por ustedes, por amor a ustedes, que el Señor está permitiendo que a través de estas redes estos mensajes se puedan presentar. Les invitamos a que, si les interesa el mensaje, nos sigan acompañando a través de esta página La Voz que Clama en Facebook. También tenemos un canal, Maranatha Channel, en YouTube, donde estos mensajes son recopilados, resumidos y son montados cada cierto tiempo. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes, pero también a que participen con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Apoyándonos en oración, escuchándolos, pero también compartiéndolos. Si ustedes ven que esto puede servir para la salvación de otro, compártanlo. Eso no es difícil, es simplemente darle un clic y pasárselo a la persona que ustedes saben que se puede interesar y que un día les va a agradecer a ustedes que, debido a que ustedes en un momento determinado, aún en forma importuna, les dejaron un mensaje, ese fue el punto de quiebre para ellos que les permitió aceptar al Señor y poder llegar a ser salvos. Entonces, no somos nosotros los misioneros acá, son ustedes a través de los medios compartiendo. Nosotros hacemos una parte, ustedes hacen la otra, y Dios es el que produce el milagro, el que da el querer como el hacer y el que produce el crecimiento y la salvación. Así que bienvenidos siempre a estos estudios. Estamos los sábados 2:30 p.m. y en semana estamos colocando otros temas. Muchas gracias por su atención. Acá a través del Zoom le damos gracias también a Sandra, que nos acompañó, que participó en la presentación de este mensaje, y pedimos al Señor que los bendiga especialmente y los acompañe en esta nueva semana que comienza. Y en medio de la situación actual del mundo, donde se están presentando todas estas cosas, pero recuerden que el fin de la gracia lo va a determinar tu decisión, tu aceptación o rechazo del mensaje. Dios te bendiga.